mi... Ahí está. ¿Dónde está? Y ya empezó a transmitir en vivo. Me voy a silenciar. ¿Dónde está? Ya empezó a transmitir en vivo. No. Es raro esto de las presentaciones, porque yo, por ejemplo, corrí la cámara para que se vean libros, porque si no, donde lo que se ve es un pasillo inocuo, oscuro. Entonces es muy gracioso cómo se arma una puesta en escena para estas cosas también. Marcelo, ya estamos transmitiendo en Facebook. Así que bien, si hablamos también de mis arbolitos. Bueno, está muy bien. Sí, está entrando la gente. Ahí están llegando un montón de saludos por Facebook. Me lo voy a poner más cerquita. Además de saludos, corazones. Uf, cuánta gente.
Andrea, yo creo que cuando estemos en 100, que ya estamos, podemos empezar y Estaba no sé pensando qué en eso. piensan ustedes, Marce, Ana, y después seguirá entrando para que quienes entraron tempranito no tengan mucho más tiempo de espera. Belu, ¿estamos en condiciones de empezar? Sí. ¿Largamos, gente? Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes, a quienes estamos viéndonos aquí cerquita, nosotros cuatro, y a todo el equipo docente y a toda la cohorte de estudiantes que ha decidido acompañarnos esta tarde. Y bueno, estamos en el foro número 20. Cuando decimos foro número 20 estamos diciendo un número. Y cuando con Andrea empezamos a repasar este recorrido de 20 foros, nos dio una cierta nostalgia por un lado y por otro lado una profunda tranquilidad en relación a que las cosas que las fuimos haciendo con convicción y visto a lo largo del tiempo y de los espacios que hemos recorrido, no solamente convicción, sino coherencia. Nos sentimos bien cuando hicimos esta revisión y nos dimos cuenta que en estos 20 foros habíamos hecho como 3 saltos interesantes más allá de los contenidos. Por un lado, un salto en términos que nos dio en llamar algo así como una sofisticación organizativa. Desde aquel primer foro que convocamos conjuntamente con el profesor Ruiz, en el que llevamos 2 termos de café y unos vasitos descartables y unas medialunas, a este despliegue tecnológico, en parte algo que nos obliga la situación, la pandemia que no nos ha parado en la producción, pero digo, de allí a aquí ha habido una sofisticación tecnológica interesante. Ha habido también una complejidad, una evolución en los contenidos, en la disciplina, en la idea de interdisciplina, y finalmente este año, que era el año en el que nos proponíamos el gran Foro 20, la situación nos ha puesto en el Foro 20 en la virtualidad. Discutimos, como discutimos también con el equipo de cátedra cuando estábamos pensando el Foro 19, si lo hacíamos o no lo hacíamos, y la respuesta unánime del equipo fue sí. Y hago referencia al equipo no solo por la discusión del Foro 19 y el 20, sino por la tarea que el equipo que nos acompaña ha hecho desde el Foro 1 al 20. Y es importante que quienes nos acompañan hoy por primera vez sepan que esta es una tarea que hacemos, como decíamos antes, por convicción y por coherencia, que es una tarea en la que nos comprometemos en forma de honorem, que los invitados que han atravesado estos 20 foros han entendido de la misma manera que nosotros este compromiso con la educación pública, con la universidad, y nos han acompañado siempre sin ningún tipo de retaseo. De paso, contarles a nuestros 2 invitados de hoy, a Marcelo y a Ana, que una de las tradiciones por la que van a tener que esperar es porque en cada foro, cada forista se lleva un recuerdo de haber pasado por acá, y no encontramos la forma de virtualizarlo, porque lo que queremos es algo material y que perdure. Entonces nos comprometemos a hacérselo llegar, pero van a tener que esperar a que nos podamos encontrar de otro modo que no sea a través de la pantalla. La historia de estos foros empieza por un intento de querer situar las tensiones entre psicología y educación, que de algún modo son las tensiones entre enseñar y aprender
en el marco de una institución regulada como es la escuela, y para nosotros escuela también, digamos, la universidad también es escuela, y también por tensionar las relaciones entre la enseñanza y la investigación. Y esto fue un eje que hizo que nos organizara la travesía. Y cuando decimos travesía, es una travesía por tiempos, pero también una travesía por espacios, porque no todos fueron virtuales, ni todos fueron en la facultad, y ahora vamos a recordar algunos que nos parecen significativos, memorables, de algunos de los lugares por los que recorrimos estos foros, y también una travesía por los expositores. Y cuando estos días con Andrea revisábamos espacios, contenidos, expositores, otra vez sentíamos una tranquilidad en relación a que aquellas cosas que decimos las hacemos. Cuando pensamos en una travesía por contenidos, por estos foros circuló la didáctica inicialmente, pero fundamentalmente la historia, la política, hubo discusiones ideológicas, hubo discusiones en claves de políticas culturales, hubo apertura, pero también asumimos que hubo un sesgo que tiene que ver con lo que planteábamos recién, con la defensa de las instituciones, con la defensa de lo público y con la defensa de quienes producen en instituciones y en lo público. Y cuando hacíamos el itinerario de por dónde habíamos circulado, circulamos por museos, por escuelas, por sedes de partidos políticos, una rareza, por centros culturales, por el Centro Cultural de la Cooperación, por boliches, porque cuando se cumplieron 30 años de democracia, nos pareció que teníamos que estar allí donde se tramitaba la cultura popular, y nos reunimos en un boliche, un foro universitario, en un bar, en el Abasto. Pero nos pareció que cuando quisimos recordar al maestro Korchak, lo teníamos que hacer en el Museo del Holocausto, y que cuando quisimos discutir cuestiones políticas institucionales lo teníamos que hacer en el Centro Cultural de la Cooperación, y fuimos eligiendo lugares que acompasaran el contenido, los expositores y el espacio. Y cuando pensamos en los expositores que nos fueron acompañando, nos acompañaron ministros, secretarios y subsecretarios de gobiernos en democracia y de gobiernos populares, y que además apoyaron proyectos. Este es un mini proyecto, pero también es una marca de un interés, digo, que un ministro, que un exministro, que un secretario, que un investigador, que un político, que colegas extranjeros nos hayan acompañado, para nosotros, además de un orgullo, es otra vez una suerte de tranquilidad. Gestores nacionales, gestores provinciales. Lo cuento todo esto porque seguramente los estudiantes de este cuatrimestre desconocen un poco de esta historia, y nos parecía interesante ponerla a disposición de todos. Cuando México sangraba todavía con los cuerpos calientes de los 43 normalistas, estuvo con nosotros una colega española, una colega mexicana, Alicia Civera. Cuando la Sociedad Española de Historia de la Educación transparentó la situación de las maestras de la República, estuvo con nosotros Maite Bejarano de la Universidad de Castilla-La Mancha, y hago un llamado muy particular de atención, porque no eran tiempos de Zoom, ni de Instagram, ni de Jitsi, ni de Meet, ni de nada de eso, y hubo ahí un equipo que, atando con alambre, nunca voy a explicar cómo, logró que hace varios años atrás hiciéramos conexiones en simultáneo con colegas de otros países. Nos pareció que era importante rescatar las marcas de las dictaduras y de los genocidios y del Holocausto, y conversar con sobrevivientes, y también nos pareció que en estos foros teníamos que
que tener otra ventana a la coyuntura y a la producción cultural, y entonces hubo música, hubo cine, hubo narradores, bueno, hubo de todo un poco, porque nos parece que de ese modo se articula psicología y educación, pero fundamentalmente se articula escuela y vida. Y cuando repasamos cuáles fueron los ejes, porque no voy a listar los contenidos de todos los foros, pero cuáles fueron los ejes, es verdad, empezamos preocupados por esas relaciones entre enseñar y aprender y recuperando la figura de Comenio, pero cuando la sociedad nos llamó la atención, nos dimos cuenta que teníamos que pensar el tema de las violencias y las discriminaciones, que en determinado momento, y otra vez antes del Zoom y de la pandemia, teníamos que pensar cómo la psicología y la educación se veían atravesadas por las tecnologías y fundamentalmente cómo el aula se veía atravesado por las tecnologías. En determinado momento pensamos que había que recuperar memorias institucionales, memorias nacionales, políticas educativas, políticas curriculares, políticas de memoria, políticas, porque en verdad si tenemos que encontrarle una síntesis a todo esto, la palabra que lo sintetiza es política y nos parece que tiene mucho que ver, no solamente con lo que hacemos en los foros, sino con lo que hacemos día a día, en la facultad y en otros lugares en los que nos sentimos convocados. Y así llegamos a este año, cuando sorprendidos por la pandemia, pero también sorprendidos por algunas declaraciones que nos resultaron molestas, decidimos que el Foro 19 marcara un hito en un momento en el que todavía no sabíamos si volvíamos o no volvíamos, esto que se discutía, volvíamos, no volvíamos a la escuela, y la idea fue plantear un foro que reivindicara hacer escuela donde hay escuela, independientemente de que estuviéramos dando clase, enseñando allí o no. Digamos, el concepto de la escuela, la institución, más allá de la materialidad. Y bueno, nos siguieron pasando cosas y nos pareció que un buen balance para esta idea de hacer escuela donde hay escuela más allá de la materialidad era pensar en clave de emociones y sensaciones. Creo que si hay algo que nos ha atravesado este año ha sido eso, las diferentes emociones, sensaciones, las sensibilidades, los estados de ánimo, pero pensándolos en tarea, pensándolos en historia y en tarea, en el tiempo que va pasando, pero también en los antecedentes, porque si pudimos hacer lo que hicimos es porque teníamos un bagaje de experiencia y de aprendizajes y de convicciones anteriores. Con todo esto llegamos al Foro 20 y yo les voy a pedir que me dejen volver a agradecer muchísimo al equipo que respalda en lo técnico, en lo material, en atar con alambre o en la tecnología, en discutir, en diseñar, al equipo de cátedra y al equipo UASIT, que bueno, que están acá, que no los ven, que fue parte de la discusión, si tenían que ser caras visibles o no. Andrea y yo entendíamos que sí. Marcelo, cuando entró un ratito antes, también pensó que sí, pero bueno, ellos decidieron no dejarse ver. Con este saludo lo que queremos es que se vea, que sepan quienes no los están viendo, que por detrás hay un equipo trabajando, no solamente para este foro, sino poniéndole el cuerpo a lo que vaya viniendo. Pero además tiene la particularidad de ser un equipo que ha cobrado una cierta autonomía. Tanta autonomía ha cobrado que no solamente resuelve las cuestiones tecnológicas y las cuestiones de trabajo cotidiano en la facultad, sino que resuelve algo que ninguno de los 4 que estamos acá sabemos de qué se trata. Así que
con los más de 100, ciento y tantos estudiantes que nos están acompañando, con nuestro equipo de cátedra y de investigación, vamos a compartir esta sorpresa que no sabemos de qué se trata.
Vamos regresando. Bueno, un largo recorrido, ¿verdad, Dani? Sí, Muchos amigos, muchos amigos que como ustedes, solo amigos, solo amigos. solo amigos. Algunos Y un poco menos. es verdad, algunos, pero muy poquitos, ¿eh? Y casi que podemos hablar en singular, ¿eh? Y cuando estamos haciendo este chiste de plurales y singulares, tienen que ver con esto que planteábamos al principio, con la coherencia. Y con la constancia. Sí, emocionante, y creo que nada, que hubiéramos ahorrado toda la perorata del comienzo si, si íbamos directamente por acá. Otra vez, muchas gracias a los compañeros y las compañeras del equipo que han hecho esta compilación. No puedo dejar de decirles que me emociona haber hecho este tránsito, haberlo hecho acompañado, haberlo hecho de la mano de Andrea, una socia incondicional, y un estímulo permanente a seguir haciendo nada, haciendo tarea, haciendo docencia, y sobre todo, como decía Andrea, a muchos amigos, digo, a los primeros colegas, amigos que invitamos a los primeros foros, la verdad que los estábamos invitando casi a la nada misma, y nos creyeron, y cuando llenamos el Centro Cultural de la Cooperación, ellos nos creyeron, pero nosotros no nos lo podíamos ni creer, y así. Y una cosa que no dije, que me parece importante, cuando, perdonen que vaya y venga entre la emoción y la seriedad discursiva, algo que no dije y que me lo trajo ahora ver estas imágenes, tiene que ver con políticas y derechos en algunas líneas muy especiales que no mencioné cuando hice el recorrido en los contenidos, que tiene que ver con género, que tiene que ver con identidades y que tiene que ver con discriminación. Fueron 3 ejes que no los mencioné y que me los trajo ahora esta imagen, y me parece que lo mejor que puede pasar es que empiecen a hablar Ana y Marcelo, porque esto ha sido fuerte, ha sido fuerte. Muchas gracias. No sé, Andrés, si vos querés comentar algo más. No, quiero decir que tiene las señas, digamos, de la audacia de Ana. Yo jamás hubiese ido a un bar, jamás hubiese ido al CEFMA, digo, la institución me hubiese cooptado definitivamente, y la verdad que en los temas y esto que a veces parece una formalidad, pero la verdad que en el equipo hay un trabajo tan horizontal, y tan de producción digamos, y habilitaciones, y todos nos sentimos muy autorizados a los aportes, y esto tiene que ver con un gobierno del espacio tan generoso como el que tiene Ana. Seguro que tiene mucho de la impronta de Ana todo este recorrido, así que bueno, reconocerlo públicamente, y el espacio que tenemos todos hasta para pelearnos a veces, que esto Que no nos va a peleamos, que terminar. nos peleamos. Bueno, Ana, Marcelo, disculpen que les hemos robado el protagonismo que en verdad tendrían que haber tenido ustedes, y por ahí sobre el final volvemos con algunas otras reflexiones, pero sepan, Marcelo y Ana, que están siendo partícipes en esta intimidad mediada, intimidad compartida de algo muy intenso y muy profundo en lo personal y para el equipo. Así que gracias por acompañarnos también en esto, no solo en el foro. Contarles a Ana, a Marcelo, que nosotros formamos docentes
con lo cual es una alerta, una preocupación, una vigilancia permanente para transmitir el respeto, la confianza. Nosotros decimos que los estudiantes, sentimos simpatía por los estudiantes. Esta cátedra alienta a ensayos, a probar cosas, siempre en un marco de respeto, asegurando a la educación como un derecho, ¿no? Y por eso este recorrido habla tanto de la cátedra. Quienes nos acompañan en el Facebook, en esta audiencia, en esta participación, son la mayoría estudiantes, nuestros estudiantes del profesorado. Hay muchos egresados, pero muchos ya están trabajando en el sistema educativo, con lo cual hay unas orejas en formación, pero también muy entrenadas, sobre todo en los temas que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con las sensibilidades, las emociones. Y entre las preocupaciones que tenemos es siempre instalar la enseñanza en clave histórica y política, ¿sí? Esto quiere decir que quien está sentado junto a nosotros aprendiendo, tenemos que poder abrir esa posibilidad de dar este espacio de evoluciones y hacer lugar a esto de los afectos, pero no desde el lado del cliché. Por eso pensamos que iba a ser muy importante la participación de ustedes para ayudarnos a pensar en estos momentos tan singulares de la enseñanza, cómo darle lugar a esos afectos y a esos sentimientos, pero problematizándolos, digamos, no desde la banalización de esos sentimientos, no desde una perspectiva que solo los aloja para apachucharlos, sino justamente para dar una discusión acerca de eso, y para llegar ahí, realmente para nosotros la variable histórica es fundamental. Así que, bueno, contarles quiénes son, quiénes están con nosotros, y contarles a quienes nos acompañan en el espacio del Facebook, que vamos a tener una dinámica en donde yo ahora voy a presentar a nuestros invitados especiales, a nuestros expertos de hoy, y la idea es que podamos hacer una conversación del tipo, a lo mejor, de la que hacemos en nuestros encuentros de Instagram, sabiendo que hay digamos, un tiempo entre la pregunta y la respuesta, que vamos a está todo el equipo muy atento a recoger las inquietudes que tienen. Trajimos las que ustedes plantearon en el Google Docs que armamos para poder relevar las inquietudes que les traían los temas, y bueno, y arrancamos, pero aclarar la dinámica porque tiene su singularidad. Bueno, voy a empezar por Ana. Ana es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Ciencias Sociales, con mención en Educación por Flaxo, Argentina, y es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación. Es investigadora docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, e investigadora principal del área de educación de Flaxo. Compiló junto a Santiago Canevaro Pensar los afectos, y aproximaciones desde las ciencias sociales y las humanidades, publicado por la Universidad Nacional de General Sarmiento en el año 2017, y es autora de Maneras de Querer, los afectos docentes en las relaciones pedagógicas, publicados por Paidós en el año 2010. Pasamos ahora a contarles quién es Marcelo. Marcelo Mariño es profesor de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es docente de Historia de la Educación Argentina en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y en el Instituto Nacional del Superior del Profesorado, bueno, en el Joaquín B. González, y coordinador de Historia del programa Adultos 2000 del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el gobierno de la ciudad. Es coautor de libros y artículos sobre historia de educación, y aquí nos permitimos traer esta obra tan linda que es La Educación Argentina, una historia en 2 lecciones, porque está pensada en clave para docentes y para profesores. Así que y alentamos, como objeto también es bien interesante esta producción. Y además es actor, Marcelo, ¿no, Marcelo? Que aquí no aparecen los antecedentes, pero con una trayectoria. Bien, la idea es entonces que empecemos a ver cómo
estos modos de alojar la enseñanza hoy en estas escuelas extendidas, en estas casas que son escuelas, en estas mamás que a veces parecieran maestras, y cómo estas claves nos van a permitir analizar qué es lo que estamos transitando cada uno en estos roles. Así que, bien, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. En primer lugar, agradecerles a través de Ana y Andrea la invitación y a los compañeros de la cátedra. La verdad que me siento muy honrado de compartir este espacio donde seguramente se discuten ideas, pero también circulan los afectos. Y me parece que esa confluencia es el mejor modo de construir colectivamente conocimiento y asumir posiciones críticas y propositivas, ¿no? También. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, en realidad con Ana nos habíamos propuesto un poco, sí, plantear algunas cuestiones en principios generales, pero que tienen que ver con el tema al que nos convocaron. Y a mí, digamos, me parece que la primera idea que me vino es una frase de Gombrowicz, del escritor polaco que vivió en la Argentina muchos años, en un libro que se llama Freidurke, donde habla de la juventud, y dice, la juventud es una experiencia fuera de lugar. Y entonces empecé a pensar muchas cosas fuera de lugar, y empecé a pensar que este contexto puso fuera de lugar nuestras representaciones de la transmisión cultural, que incluyen incluso un modo particular que es la escuela moderna, que venía ya con algunos cuestionamientos, pero cuyos principios emancipatorios y de búsqueda de pisos de igualdad y de construcción de lo común seguimos defendiendo. Entonces me parece que ahí hay un punto importante, ¿no? Como para pensar en qué momento estamos, y me parece que, dado que este es un espacio con oídos docentes, deberíamos también poder fortalecer nuestro pensamiento sobre el tiempo, sobre la temporalidad, ¿no? Que es el modo de filiarnos colectivamente, el modo de construir lazos con tradiciones pedagógicas, pero que es un tiempo que es más complejo que esta idea lineal que muchas veces nos ha transmitido, ¿no? Más bien hay un espesor del tiempo. A mí me gusta mucho una imagen de Antonio Noboa que dice, más que buscar el hilo de la historia, tendríamos que ver las cuerdas del tiempo, ¿no? Me gusta esta idea de polifonía, y me gusta también porque creo que nosotros tenemos un modo de representación del tiempo que tiene mucho que ver con la cultura visual, con el sentido del visual, de la vista, y hay una construcción visual del tiempo. Y hace un tiempo escuchaba a Lucrecia Martel en una conferencia donde ella hablaba de que quizás habría que pensar otros modos. Ella, que está muy preocupada por el sonido en su obra, decía que quizás haya que pensar, quizás no, ella ya está pensando en eso, ella piensa desde lo sonoro, ¿no? Entonces decía, bueno, hay otras culturas que están pensando desde un registro que no es el nuestro occidental hegemónico, ¿no? Lo traigo acá como una vertiente más para pensar esta cuestión de los sentidos, y porque estamos en medio de las sensibilidades y las emociones, ¿no? Pero también me parece que este tiempo, la pandemia es un acontecimiento, ¿no? Produjo un cimbronazo que no sabemos si es ruptura, no sabemos si es interrupción, no sabemos muy bien qué nombre ponerle, pero seguramente no vamos a salir distintos de esta experiencia. Y es bueno que así sea. Pero hay algo ahí, me parece, que también tenemos que poder pensar en clave docente, y en cómo
digamos, cómo también irrumpió algo que tenemos como menos tematizado, que es la cuestión de la relación entre el tiempo y el espacio, ¿no? Porque para que haya un tiempo, para que haya conciencia histórica, para que haya construcción de lo colectivo, tiene que haber un espacio donde se acontezca. Y para que haya un espacio tiene que haber naturaleza. Pero para la naturaleza en este momento, ¿no?, se muestra fuertemente amenazada y que tiene que ver con cuestiones de larga duración, ¿no?, de la trayectoria de la humanidad, que no solamente va a haber que revisar, sino que va a haber que intervenir, ¿no? Y me parece que también ahí hay un posicionamiento sobre el tiempo y sobre el espacio que va a tener que ver con la cultura docente, ¿no?, y con el tipo de intervención nuestra como docente. No sé cómo estoy con el tiempo, pero digamos, después podemos seguir, si no, y digo, podemos seguir ampliando. Pero básicamente me interesa poder pensar estas dos cuestiones, digo, para darle espacio a Ana. Por un lado, cómo estamos pensando el tiempo y la relación con el espacio, y cómo juega la escuela ahí, ¿no? Porque hemos escuchado mucho, y además como una construcción de una defensa, y lo tenemos en el flyer del Foro 20, ¿no? Dice, en esta casa hay un docente trabajando, no volvemos porque nunca nos fuimos. Esto, no, solo la condición de posibilidad de la pandemia, esto puede ser una bandera de defensa política nuestra, digamos, era impensado antes de la pandemia. Entonces me parece que ahí se abre también hay una apertura a ver cómo dialogamos con de lo que veníamos y lo que tenemos, ¿no? Porque además la mirada histórica nos permite ampliar nuestro horizonte temporal, que es muy complejo, ¿no? Porque digo, estamos en medio de una montaña rusa emocional, ¿no? Que cada uno, si sumamos nuestros biorritmos, si todos coincidiéramos en la baja, estaríamos en una hecatombe, y si estuviéramos en el alta, estaríamos en una fiesta, digo, pero hay como una cuestión ahí que me parece también muy fuerte, donde estamos todos muy atravesados y muy conmovidos por la situación, ¿no? Y me parece que ahí la mirada histórica nos puede ayudar a recuperar sentidos del tiempo y esperanzas respecto de la posibilidad de construir una utopía, ¿no? Un mañana mejor, un hoy para mañana mejor, ¿no? Ana, te paso a vos. ¿Qué tal? Bueno, también quiero saludar a todos y todas y agradecer mucho la invitación a participar en este Foro 20. Esos números redondos que ponen presión, así que estamos ahí. Y bueno, con Marcelo habíamos pensado nuestra intervención en el foro dialogada, así como con breves intervenciones, un poco escuchándonos, no estamos guionados, así como que yo no sabía qué iba a decir Marcelo. Y justo, bueno, tengo algo pensado, pero justo él nombró a Gombrowicz, a Ferdidiurke, novela que justo tenía acá atrás, y que no tenía pensado decir nada de ella, pero voy a arrancar. Gombrowicz dice, no me acuerdo dónde, pero una vez leí algo que no olvidé jamás, en relación a, no sé, podría decirse la identidad. No sé quién soy, pero sufro cuando me deforman. Eso es todo. Eso una vez lo leí y nunca más me lo olvidé. Y bueno, además siempre me encantó Ferdidiurke, desde la primera vez que lo leí, y su no podermiento, que hay una idea ahí muy fuerte del no podermiento en Gombrowicz, que en pandemia habría que ver cómo funciona ese no poder. Y no, en realidad cuando Marcelo habló de Gombrowicz, me acordé de un fragmento que suelo usar, leer. A ver, porque hay un profesor en Gombrowicz, en Ferdidiurke, perdón, que mira el programa, el profesor mira el programa un día, voy a ver si lo leo desde acá que lo tengo transcripto mejor, mira un día el programa y dice, ¿qué tenemos para hoy?
Explicar y aclarar a los alumnos por qué el gran poeta Slowacky despierta en nosotros el amor, la admiración y el goce. Así pues, señores, yo primero recitaré mi lección y después ustedes recitarán la suya. Entonces empieza ahí a decir, ¿por qué Slowacky despierta en nosotros la admiración, el amor y el goce? ¿Por qué? ¿Por qué lloramos con el poeta cuando leemos el poema en Suiza? ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Era un gran poeta, era un gran poeta. Y entonces ahí Gombrowicz avanza y describe a los alumnos cortando los bancos con sus cortaplumas, que hacían bolitas de papel para echarlas dentro del tintero. Y el maestro suspiró, se sofocó, miró el reloj y continuó y dijo, era un gran poeta, no lo olviden, era un gran poeta. ¿Por qué amamos, admiramos y gozamos? Porque era un gran poeta. Y ahí sale un alumno que se llama Koteki y empieza a decir que a él no le encanta el poeta, no le interesa, dice, no puedo leer más que 2 estrofas y aún eso me aburre. Dios mío, socorro, ¿cómo me encanta si no me encanta? Y el maestro le dice, ¿cómo es que no le encanta? Se le ha explicado 1000 veces, Koteki, que le encanta. Y ahí al alumno, a Koteki, le agarra un soporífero no podermiento y dice que no puede y que nadie puede. Y bueno, me acordé de Gombrowicz, Ferdi-Diurke, el no podermiento, y ese profesor leyendo el programa de la materia y diciendo, vamos a ver por qué es un gran poeta, por qué amamos, gozamos con este poeta, era un gran poeta y proclama. Y bueno, a Koteki no le encanta, aunque le digan que le encanta, no le encanta. Y me parece que tiene que ver un poco con esto de los afectos, las emociones y la escuela. Y las prescripciones amorosas que pueden suceder en la escuela. Y bueno, la pregunta acerca de si puede congeniar una pasión por la literatura, un amor por la poesía con una prescripción curricular, es un tema que hace largo rato que vengo pensando, y que me gustaría también escuchar un poco, a ver qué piensan de eso. Pero no iba a arrancar con eso, así que no sé si voy hacia dónde iba a arrancar, pero dejo ahí a Ferdi-Diurke rebotando, porque yo iba a empezar hablando de MasterChef. MasterChef Celebrities, el programa de anoche, que me imagino que, no sé si hay 120 en Facebook, debe haber alguno que mira MasterChef, que confiese sus consumos televisivos, y si no, bueno, les cuento, está MasterChef Celebrities en el aire, y anoche, bueno, yo miro MasterChef, de vez en cuando voy cambiando a ver qué están cocinando, y bueno, cuando ayer pongo Telefe, ya veo a las 6 famosos llorando, básicamente, emocionados. Parece que la consigna era cocinar algo con alguna evocación familiar, alguna receta, homenajeando a alguien. No sé muy bien cómo había sido, pero estaban llorando, más o menos todo el programa, cocinando y llorando. Y bueno, no sé si coincidirán quienes ven MasterChef, que fue uno de los programas más aburridos, creo, del certamen, que en realidad no nos quedaba muy claro si era rico lo que habían cocinado. Había como la torta frita y lloraban por la torta frita, el panqueque y lloraban por el panqueque. Y lo interesante es que, bueno, el concepto era, bueno, la conexión emocional, evidentemente, el programa estaba atravesado por esa conexión emocional, y los chefs estaban tan bloqueados por la emoción que se había puesto en el centro de la escena, que en un momento Dolly quiso decir que a un plato le faltaba sal, y fue como una especie de, lo único que pudo decir es que a un plato le faltaba sal. Digamos que no decían si estaba rico o feo lo que habían cocinado, porque básicamente el tema era lo que habían sentido, a quién se lo dedicaban, las evocaciones de la infancia, y bueno, evidentemente que si uno antepone la emoción, difícilmente van a evaluar la emoción ante el plato. Entonces, bueno, a mí, además de parecerme aburrido el programa, y no me tentó nada salvo una torta con dulce de leche, pero encima soy celíaca y no me la puedo imaginar comiendo, entonces ni siquiera eso,
Así que me quedé pensando en cómo funciona, cómo está funcionando. Bueno, la televisión funciona hace rato así, con flechazos directos al corazón, pero me pareció interesante pensar cómo está funcionando el discurso de lo emocional, lo afectivo en nuestras sociedades estos días, este tiempo. Cómo el discurso de lo emocional aparece como sostén, como eje y como legitimador de lo que uno hace, y cómo queda demasiado poco lugar para otras cosas cuando la emoción es lo que toma el centro de la escena, y se nos corre de plano otras cuestiones, porque lo importante es si acaso lo hicimos con amor o por amor. Y estamos mucho así regodeándonos en lo que siento, lo que sentiré, lo que sentimos, lo que habremos sentido, me parece. Y me parece que no alcanza mucho para, en el caso de MasterChef, hacer un plato rico, aunque sea con amor. Mi mamá hace las mejores milanesas, las hace con amor, yo entiendo. Pero me parece que es interesante pensar qué está pasando con esa centralidad de lo emocional, de lo afectivo en nuestra época, en ese lugar de legitimador de lo que hacemos, en ese lugar de verdad de lo que hacemos, de lo que decimos. Y hay una especialista, no sé, una feminista que se llama Lauren Berlant, que estudia estos temas, y que ella habla como de una suerte de fetichización del sentimiento. Y cuando el sentir es elevado a criterio de verdad, se presenta como autoevidente, y está siempre más allá de la ideología, dice ella, más allá de la impugnación, disuelve las contradicciones, disuelve los disensos, y todo se disuelve, dice, en un charco de verdad básica y autoevidente. Y bueno, me parece que entre tanta emocionalidad en nuestra época, está bueno pensar cómo está funcionando el discurso de lo emocional, como dador de legitimidad, como fuente de verdad, y trasladar eso me interesa al campo de lo educativo. Así que bueno, ese es mi inicio de mi parte para arrancar el intercambio. Sí, interesante. Yo no sigo MasterChef, pero entiendo esto, lo que contás. A veces sigo el cantando, te digo para que te quedes tranquila que no sos la única que tiene consumos populares inconfesables. Así que tiene que ver más con eso. Donde también ahí hay un gran peso de la emocional, de las emociones y el violín que le ponen a la gente cuando están escuchando hablar. Así que, quiero decir, digo, más allá de la broma y de sacralizar algunas imágenes, creo que me parece que lo que tiene, lo que muestra es que hay un atravesamiento cultural muy fuerte, ¿no? Y yo creo que ahí en eso que vos estás diciendo, a mí la impresión que me da es que la emoción, digamos, es esa formación, ¿no? Que a lo largo de la historia, digamos, uno dice, bueno, hay como una formación de una sensibilidad o de sensibilidades, digamos, pero como ciertos estilos de cómo vivir y cómo sentir en función, ¿no? De lo que va pasando, porque creo que no soportamos, no lo digo irónicamente, lo digo, no soportamos lo fuera de lugar. No soportamos no tener respuestas para todo. Y me parece que el problema, uno de los problemas o dilemas de la pedagogía es que tiene como esa doble, como si dijera, está traccionado por dos fuerzas, en principio quizás sean más, pero me parece que hay algo ahí de, ¿cómo decirlo? Por un lado, de un discurso, diríamos rápido, de la emancipación, y en ese juego de la interpelación por la emancipación se filtra una domesticación. Digo se filtra una domesticación porque lo pienso bajo un supuesto que puede ser errado, pero es que supongo que la mayoría de los que estamos acá apostamos por un tipo de educación emancipatoria. Dirían, con matices habrá tradiciones, pero uno puede pensar en términos generales eso. Y me parece que hay casi diría, hay un tratamiento de las emociones, no tanto por el otro, para que no sufra, sino porque
no puedo soportar, y cuando digo no puedo soportar es el sujeto docente, pero también la institución, no puedo soportar la dificultad para procesar esa diferencia. Digo, y me parece que ahí tiene que ver muy con la cuestión de lo común, ¿no? O sea, digo, lo común en el sentido de que muchas veces imaginamos un común preconstituido, y en verdad lo común se arma en la cancha transpirando la camiseta, ¿no? Y a veces, nada, te quiebran una vértebra, como anoche el jugador de Argentina. Digo, o sea, pueden darse un montón de cosas, ¿no? Pero me parece que ahí es, digo, el tema de las emociones, me parece que en el ámbito educativo, yo creo que vos, Ana, tenés una mirada interesantísima sobre el tema, pero digo, para sumar un poco a relación a eso, me parece que tiene que ver con esta imposibilidad de casi estructural de soportar ese vacío de no tener respuestas. Y en ese punto creo que nuestra tradición normalista, ¿no? Digo, que se ha mixturado con otras tradiciones, pero es un poco genética de ese intento de captura del otro. Que creo que también lo tiene, lo voy a tirar como provocación, creo que también lo tiene, porque creo que es el lugar, creo que también lo tiene la psicología, o el psicoanálisis. Hay como un intento de captura al sujeto, me parece, ¿no? Digo, también. Pero me quedo en el terreno que más conozco, que es la educación, la historia de la educación, la pedagogía, y me parece que algo pasa por ahí. Sí, retomando tu última provocación, muchas veces se le atribuye al campo de la psicología cierta emocionalización del ámbito de la pedagogía. Así que ahí estoy tirando como unas bombas que no sé qué comentarios vendrán de parte de los estudiantes de la cátedra, pero suele decirse desde el discurso pedagógico que es la psicologización la que tiende hacia cierta emocionalización. Me parece que son demasiadas, como estoy planteando algo de una manera demasiado lineal, y que no necesariamente va así, pero hay algo de esa puja de los dos campos que justo intersectan ahí en lo emocional. No sé si tenemos que mirar los mensajes del chat y retomar. No, ustedes despreocúpense porque André está sistematizando lo que bien. entra, lo estamos controlando y después les vamos a ir pasando. Bueno. Jueguen libremente, olvídense del chat, charlen que nosotros disfrutamos. Está bien, no, porque estoy viendo ahí, hubiera estado mal evaluar negativamente en una situación emotiva así, lo de MasterChef, lo que yo traía, si uno impugnaba el plato que se hizo con amor, ¿estás impugnando el plato o estás impugnando el amor? Ahí hay algo que suena como bastante inconciliable. Y un poco también pareciera que el dispositivo escolar sería un poco inconciliable con eso que planteaba Marcelo de lo que nos cierra, de lo que nos sutura, de eso que no sabemos cómo abordar. Pero a decir verdad, la tendencia actual en términos emocionales, la llamada educación emocional, porque me interesaría también ir planteando cuál es la agenda de lo emocional educativo escolar actual. Y la agenda está tomada por aquella corriente llamada educación emocional, que quizás, no sé si quienes están mirando el foro están al tanto de lo que significan estas dos palabras juntas en tanto concepto o en tanto perspectiva teórica, que tal vez estas dos palabras juntas, educación emocional, educación y emociones, no les suena a algo en particular, no están connotadas con sentido político, pedagógico per se, pero hace un tiempo se instaló esta perspectiva teórica, política, pedagógica de la educación emocional, que precisamente plantearía evaluar las emociones, plantea regularlas, plantea conocerlas para regularlas, plantea evaluarlas y autoevaluarlas en este autoconocimiento que propone la educación emocional, que se basa en la psicología positiva y en la noción de inteligencia emocional. Entonces ahí hay algo que si bien, que creo que da la pauta de que el terreno de lo emocional, afectivo, es un terreno en disputa, que hay una agenda que se ha instalado hace un tiempo,
que está como planteada, tematizada por la línea de la educación emocional, la regulación, el autoconocimiento, el aprovechamiento productivo de las emociones, pensar que son competencias, pensar que al apelar a nuestras emociones como insumos vamos a ser exitosos. Uno podría decir que, bueno, la tele sabe de eso y está apelando al emocional en términos de producto televisivo y marketinero. Los violines, como decía Marcelo, ponen los violines y lloramos, y eso es efectista. Pero algunas de las cosas que se plantearon desde que comenzamos a charlar respecto de lo afectivo, no está hecho de la misma materialidad que la educación emocional, y creo que ahí hay una disputa que no está tan puesta sobre la mesa, acerca de los sentidos de lo afectivo. Me parece que hay una celebración y una fascinación por lo emocional en nuestra época, pero que hay una discusión teórica y política ahí que no está tan vista, y que tampoco es tan fácil de plantear y tan fácil de circunscribir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero creo que, bueno, hay una agenda ahí que está tomando la escena, y que está haciendo pasar, me parece, actualmente por el tamiz de lo emocional, muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con lo emocional. Y esa es otra de las cuestiones que me gustaría plantear. ¿Por qué estamos tan fascinados con lo emocional? ¿Por qué emocionalizamos los problemas? ¿Y de qué no estamos hablando cuando estamos tan fascinados con los violines? Sería. ¿Y qué implicancias tiene llevar el ejemplo MasterChef al aula y pensar que celebramos lo emocional y hay cosas que no podemos decir, porque el discurso afectivo a veces obtura algunos asuntos? Sé que estoy dando vuelta a algunos argumentos, pero bueno, es la idea. No, Ana, pero quizás sería interesante plantear algunas situaciones de aula en donde los sentimientos, digamos, tampoco demonizarlos, uno no tiene por qué ser indiferente a eso, pero sí a veces qué obtura cuando nos quedamos como impregnados con la sensación nada más, ¿no? Y a veces hasta pareciera taparla, digo, por suerte tenemos una audiencia muy, muy experimentada en el manejo, pero digo, quizás estaría bueno ilustrar algunas escenas escolares que hacen a esta perspectiva en donde la emoción parece que opta todo, ¿no? Que ocupa todo el lugar sin permitirnos ver qué es lo, digamos, nada, o cómo se constituyó eso que aparece, ¿no? Como efecto de qué ocurre. De hecho, una de las cosas que están pidiendo son ejemplos de cómo se emocionalizan los problemas, que no es fácil, pero... Yo siempre doy el mismo ejemplo. Porque me pasó una vez y lo pude ver trabajando con docentes precisamente, que ahí vi que había como un problema. Estaba discutiendo así estos temas con profesores y me dijeron: nosotros no tenemos formación en emociones, necesitamos capacitarnos con herramientas de intervención en lo emocional. Por ejemplo, me dicen, y estuvimos, uno dice, yo di un taller de violencia de género y una chica contó una experiencia y se largó a llorar y yo no sabía qué hacer con eso, con lo que estaba pasando. Bueno, yo en ese momento no sé muy bien qué dije, no lo recuerdo, pero sí después pude reconstruir una reflexión respecto de eso. Si acaso ese profesor no tenía herramientas para trabajar las emociones, o acaso no sabía qué hacer con lo que había contado la chica respecto de su experiencia de abuso. Porque lidiar con el llanto en un punto no es tan difícil. No sé, consolás a la persona, le pasás un pañuelo, le das un vasito de agua. Ahora, el problema, ¿era el llanto o el problema era la situación que estaba contando esa chica y que no estaba pudiendo canalizar? Y el profesor se sentía paralizado porque la chica lloraba o porque no sabía qué hacer con un relato de abuso, porque no sabía qué curso de acción tomar, porque no sabía cómo intervenir, a quién convocar.
y se estaba preguntando qué estoy haciendo dando un taller de género si me cuentan luego una situación de abuso y no sé qué hacer. ¿Eran herramientas emocionales, de intervención en lo emocional lo que le faltaba, o era otro tipo de herramientas para la intervención? Yo creo que ahí se corre de eje, y eso yo lo llamaría emocionalización de un problema, que pensamos que el problema es una expresión emocional y el problema estaba siendo otro. Y ahí no estoy culpando a este profesor, ya hasta puede ser un mito, me pasó de verdad, pero ya podría habérmelo inventado, y esta persona no existir, la que me lo contó. Pero me parece que estamos desorientados precisamente porque creemos que se trata de emociones cuando no se trata de emociones, cuando el problema es, en este caso, una chica que cuenta un caso de abuso, lo que sea. Y eso yo lo llamaría una emocionalización de un problema, que corre de eje la intervención y que nos sitúa en un plano de herramientas para trabajar las emociones, y el problema sigue intacto. O sea, lo que está contando esa chica, si le damos herramientas para trabajar las emociones, difícilmente siga un curso de acción interesante. En un taller de emociones le podrían decir que respire. Bueno, decirle a la chica que respire, que se calme, que cierre los ojos. ¿Cómo es una intervención en el plano de lo emocional? Ese es un ejemplo posible. Sí. Sí. Y en línea con lo que planteaba Marcelo, hay una pregunta que llega también y que plantea cuál sería la finalidad política de instalar en la agenda el tema de la educación emocional. Lo relaciono con alguna de las cosas que dijo Marcelo, y además porque usó la palabra política. No sé, Marcelo, si tenés ganas de meterte por este camino. Sí, sí, cómo no, porque de hecho algo de lo que esta intervención que acabas de mencionar, era algo que yo estaba pensando cuando estaban dialogando Andrea y Ana, porque me parece que, digo, hay que poder pensar los contextos de emergencia donde hay discursos que son pasibles de ser tomados o ser o capaces de interpelar, digo, no en cualquier momento, ¿no? Digo, creo que es en orden de anécdotas también, pero porque me parece que también en un chat de familias y amigos, esos chats que uno entra y después dice, ¿por qué entré? Porque por ahí uno no quiere discutir con la fama. Y entonces, había como una defensa de la educación emocional, entonces yo planteaba, bueno, digo, también hay que pensar el contexto yo no digo que no haya que atender y alojar al otro en todas sus dimensiones y sus complicaciones y sus complejidades. Lo que digo es qué tipo de herramientas me permiten a mí leer e intervenir en esa situación, ¿no? Y la sensación que a mí me da es que hay algo que por eso también estamos ahora tan desesperados, es que a mí me parece que algo de la educación emocional es un intento, tiene una parte, digo, pues yo no soy un especialista en el tema, pero me da como algo que es medio como un fast food, digamos, ¿no? O sea, tiene algo de llame ya, ¿no? Te resuelvo. Digo, y es lo que es interesante, que nosotros ahora estamos en medio de un tiempo que es el no tiempo. O sea, estamos en un presente eterno, digamos, ¿no? O sea, se van moviendo cosas, podemos analizar, matizar, pero digo, me parece interesante porque hay algo ahí en ese cruce que uno dice, atravesados en un tiempo donde todo parece estar quieto en el sentido de que es difícil la proyección, o hay mucha incertidumbre, hay un discurso, una serie de herramientas, enunciados de este orden, que venían interpelando sujetos en una línea más de tipo más resolutiva, más gabinetes de orientación hay de hace muchas décadas, o sea, no es que la escuela no se ocupó
de lo emocional, de los sentimientos. Yo hice mi escuela primaria en el conurbano en los años 70, y iba al gabinete psicopedagógico, que así se llamaba. Entonces, no es un tema, no es yo diría casi como algo de cómo convergen o cómo linkean los principios, esos principios, llamémosle filosóficos, con lo que dice Simmel, la atmósfera de ideas, ¿no? Que es más global, ¿sí? Y que arma un corpus, en este caso sentimental, ¿no? Donde, porque pensaba en otro momento, hablando de historia de la educación, que no tiene que ver con la educación emocional, pero tiene que ver con esta vinculación de la educación y la psicología, que es la reforma Saavedra Lamas a principios del siglo XX con Víctor Mercante. Ahí hay una preocupación, hay una tematización, hay una construcción de un sujeto, hay un código de determinación curricular que se apoya en la psicología experimental, ¿no? Hay elementos, no quiero hacer anacronismos, pero hay elementos que me permiten sintonizar. En la escuela hubo una preocupación. Y ese fue un momento de grandes transformaciones sociales, de emergencia, de colectivo, también creo desde la pedagogía, de un intento de, volviendo a la vieja imagen de civilización y barbarie, ¿no? Como de domesticar, ¿no? De ver cómo transformamos en sujetos civilizados modernos a estos jóvenes que Mercante extraordinariamente viene a decir, tienen un cuerpo, tienen pulsiones, ¿no? Después podemos discutir todo, pero el tipo se leyó todo, tabuló la tendencia de las niñas que le gustaban más los pajaritos que a los niños que le gustaban más en los colores, una cosa milimétrica, y uno dice, ¿por qué esa pasión casi no obsesiva por... bueno, porque hay un intento de cuadricular, ¿no? Como de poder ubicar aquello que desborda, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí. Sí. Retomando también un poco la historia, creo que, y a Mercante y otros tantos, creo que también hoy se armó como un enunciado que es bastante, forma parte del sentido común, de la escuela le ha dado la espalda históricamente a las emociones, no se ha ocupado de ellas, no las ha estudiado, ha sido fría e intelectualista, y tendríamos una suerte de deuda emocional por saldar, y esta es la época de la revancha de las emociones. Y me parece que ahí se arma también un relato de lo tradicional como lo desafectado versus esta época absolutamente sensibilizada. Y eso es, en términos históricos, es una falacia, porque la escuela moderna no le ha dado, los pedagogos modernos no le han dado la espalda a las emociones, ni los clásicos, ni los locales, y que también funciona como una suerte de autolegitimación, de, bueno, ahora es el momento de lo emocional, después de tantos años de la escuela no le ha dado lugar. Le ha dado lugar a su manera, de distintas maneras, pero me parece que es falaz también esa construcción que se hace actualmente, y que ahí me parece que compramos todos esto de una escuela desafectada versus una escuela que ahora sí habilitaría el lugar del sentir. En ese punto me parece que es interesante lo que trae Marcelo de Mercante y de tantos otros que solo con mirar esos textos buscando, abriendo un poco los ojos y mirando ahí la cantidad de veces que se pronuncia o se escribe la palabra amor en los textos de pedagogía, emociones, sentir, ternura, cariño, es bastante llamativa. Y me parece que eso nos tiene que decir algo también respecto del presente y de qué nos pasa hoy con esto de lo emocional. Así que creo que está bueno también traer esa mirada. Sí. A mí me parece también, haciendo una hipótesis, ¿no? Porque también me parece que es el modo de dar respuesta a un problema, que es el problema diríamos, del
malestar, ¿no? Y el malestar en la cultura, que se tramita en las aulas. Digo, todos, digo, los que estamos acá, y seguramente muchos de los que nos están escuchando, son docentes, y te la voglio dire cuando digamos, el de atrás, ¿no? Bueno, Ana y Antelo escribieron un libro sobre eso, hace unos cuantos años ya. Digo, ¿cómo era el título, Ana, del libro? Que ahora se me fue. Hace 20, El renegar de la escuela. El Hace renegar 20, de la escuela. el foro número 20 y hace 20 años. Ahí, por favor. Ahí está, mira. 20 años no es nada, pensaba, dice el tango. Y no, y me parece, también cierta pregnancia tiene, porque es verdad que en las condiciones de trabajo docente hay momentos de una intensidad y de ponerle el cuerpo a la situación que pueden llegar a ser más que seductores, como esperanzadores esos enunciados. Entonces creo que algo de algo debe pregnar también algo por eso, ¿no? Y el problema es me parece cómo deconstruir precisamente, bueno, un poco lo que vos haces en tus trabajos, Ana, pero cómo desembalar esa cuestión. Porque también sería muy fácil, yo puedo hacer una crítica política y decir muy rápidamente y hasta con mucha superficialidad, podría unir a la educación emocional con el neoliberalismo, ¿sí? Que lo puedo hacer, pero seguramente hay matices, pero me parece que esas son las condiciones de posibilidad de su emergencia. Ahora, los docentes trabajan en ese contexto desarticulado por ese orden neoliberal, que ahora le viene a traer la cajita de soluciones para que se compensen frente a esa situación desbordante que el neoliberalismo produce. Entonces ahí el tema es qué tipo de intervención desde el pensamiento pedagógico, estoy pensando ahora concretamente, se podría seguir, creo que hay líneas que lo están haciendo, o investigadores en particular, eso me parece que ahí hay un desafío, hay una falta de producción para enfrentar con otro tipo de argumentos que no sean exclusivamente declinados en términos de lo político, dicho así, entre comillas, ¿no? Sino que en tal caso lo político como una comprensión, como una construcción compleja que incluye lo pedagógico, que incluye lo psicológico, que incluye lo antropológico, lo sociológico, bueno, todo eso, ¿no? Uh-huh. Me parece que, bueno, por ahí. ¿Y cómo ingresan, digamos, transnacionalmente digamos, estas propuestas en la formación continua, ¿no? En estas cajitas que vos decís que se ofrecen como respuesta, digamos, en algunos periodos tienen como aceitado el mecanismo de ingreso a lo que es la formación docente. Quizá menos en la formación docente inicial, pero sí en lo que hace a la oferta para los profesores en ejercicio. Y la verdad que es digamos, entre el packaging y cómo vienen presentados como la solución, digamos, inequívoca, como respuesta única, la verdad que son muy tentadoras, digamos, funcionan muy bien en el sentido común si uno, digamos, si no hacemos ejercicio de esta mirada crítica sobre la propia formación y los modos digamos, de interpelar estos o enlatados o a veces lineamientos políticos que son promovidos por algunos estados definitivamente, locales, nacionales, digamos, pero hay una compulsión a la compra de estos paquetes hechos, ¿no? En algunos periodos de nuestro país. Sí, cuando decías, está el botiquín de las emociones, en algún momento leí algo del botiquín emocional. La educación emocional tiene leyes, es un fenómeno transnacional desde ya, no es un invento local. Hay leyes en algunas provincias, en algunas jurisdicciones, y hay leyes presentadas en algunas otras jurisdicciones que todavía no fueron aprobadas. Entonces es hablar de política educativa cuando hablamos de esto. O sea, ya tiene estatuto de ley en algunas jurisdicciones, hay capacitaciones, pero yo creo que lo que dice Marcelo está bueno en relación al neoliberalismo, porque una de las primeras cosas que salta cuando uno lee esos botiquines, esos textos, es un lenguaje
vinculado a la lógica neoliberal, competencias, habilidades, aprovechamiento productivo, el entrenamiento en educación emocional que se ve en las escuelas es muy parecido al que tienen quienes trabajan en atención al cliente, en telemarketing, o sea, ese tipo de entrenamiento, de lidiar con tus emociones, lidiar con las ajenas, calmarte. Es una domesticación muy fuerte la que se propone. Respira hondo, pero no es literal el respira hondo, no estoy diciendo, parece que dicen que respires hondo, te dicen que respires hondo y que te calmes. Entonces no hay lecturas entre líneas. La perspectiva de la educación es adaptativa. Antes hablábamos de una perspectiva emancipatoria que acordábamos tácitamente. La educación emocional habla de la adaptación al entorno. Entonces hay una discusión que se puede dar en esa clave política en relación a la lógica o al ethos neoliberal, que trasciende también los signos político-partidarios. Cuando uno ve las alianzas de quienes presentan estas leyes, es bien complicado porque ni siquiera está tan identificado en las distintas jurisdicciones quién apoya estas líneas, porque precisamente es algo que está instalado de una manera cultural, social, que tiene mucha pregnancia, porque no es solamente esta lógica de enlatados, sino que en nuestra vida cotidiana estamos todo el tiempo atravesados por este tipo de prácticas de autoayuda, de decir lo que es, de celebración de la expresión emocional, de invitación a decir lo que sentimos. Entonces empezamos también a tener nosotros, quienes criticamos a la educación emocional, ciertos conflictos internos. Bueno, pero yo hago yoga y a veces prendo un saumerio. ¿Y qué hago? Entonces estoy participando activamente de la instalación del ethos, que ya está instalado el ethos. No lo instalo yo con mi saumerio, pero yo creo que ahí se dan unas contradicciones interesantes para pensar en este campo tan complejo y tan arenoso de lo emocional. Y algo que pensaba también cuando Marcelo hablaba de la historia y cuando yo también hice alguna mención, de que esta perspectiva es una versión ayornada de la educación moral. Entonces, y está totalmente solapada el carácter moral y la moralina y moralizante que hay detrás de esa invocación de la emoción. Entonces estamos todos fascinados con que vamos a atender a lo emocional, que ha estado tan acallado en las escuelas, y después nos encontramos con unos enunciados absolutamente moralizantes respecto de sentir, totalmente disciplinantes. Entonces me parece que es la versión ayornada de la educación moral, que no se habla de educación moral, eso pensaba hace poco, cuando se habla de emociones. Y ahí está entrando, pero ahí, agazapada, lista para salir al acecho. Entonces me parece que eso también es una trampa. También yo he discutido si acaso estas prácticas tienen signo político, o se trata de hacernos masajes, respirar hondos y salir a la marcha. Que como que, bueno, uno respira hondo y puede hacer muchas cosas luego de respirar hondo, quedarse quieto o salir a la calle. Cuestiones para discutir, que así los saumerios tienen dueño político, se llama lo que estoy diciendo. No, pero está, digo, me quedé pensando porque me parece interesante esa línea que vos hacés, porque posiblemente, digamos, lo emocional sea la declinación neoliberal de la moral del régimen conservador, digamos, ¿no? O sea, hay como uno podría encontrar, no estamos diciendo que sea lo mismo, pero podemos encontrar ciertas texturas, ciertas filiaciones ahí, ¿no? Por eso también me parece que es interesante cuando analizamos la escena educativa, pensar la multiplicidad de tiempos que habitan el espesor de lo educativo, que no es un mero aquí y ahora, no es el fast food que se presenta solo para, ¿no? O sea,
porque también es el modo de poder contraargumentar a ese tipo de propuestas. Yo me voy a permitir plantear dos preguntas que sintetizan muchas y que creo que ya con esto vamos a tener que empezar a cerrar. Una, a partir de tu planteo, Marcelo, de ese espacio-tiempo en suspensión, ¿qué marcas se encuentran, qué marcas aparecen en la tarea educativa? Y la otra, Ana, ¿qué relaciones, aunque algo adelantaste, también por supuesto adelantó algo Marcelo en relación a esto, qué relaciones se pueden establecer entre virtualidad y este estallido, virtualidad, o yo le agrego, esto no está en la pregunta, mediación, distanciamiento, bueno, todo este discurso y la cuestión de las emociones. Con esto intento resumir varias de las preguntas que están circulando, y algo que no resume, pero que hace eco con lo que planteaba Marcelo, es alguien que dice, ahí está el punto, en la política. Y a partir de esto también el planteo que hace Ana en relación a la política, las políticas neoliberales. Pero bueno, estas dos ideas, ¿no? ¿Qué relación podemos establecer entre virtualidad y emoción? Y por otro lado, este espacio-tiempo en una cierta suspensión que marcas en el presente y en el discurso histórico, que es como un sinsentido, ¿no? Un tiempo en suspensión y pensar en un discurso histórico. A ver si podemos entrarle a estas dos ideas, porque va a ser imposible. Creo que ya los vamos a tener que convocar para el foro 20/2, porque la cantidad de preguntas no las vamos a agotar hoy, y bueno, y el interés está muy alto. Así que vamos por estas dos y después vemos si hacemos el /2. ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿Queremos, Marce? Sí. voy yo y así cerramos. A ver, a mí me parece que hay dos... Todavía no cerramos, tranquilos, estamos bien con los tiempos. A mí me parece que hay, no sé, me vienen dos cosas, ¿no? Una cosa que planteó una de mis maestras, que es Adriana Puigros, en una publicación que sacó la UNIPE hace poco, en una compilación que hizo Inés Dussel con Darío Pulfer y Patricia Ferrante, donde Adriana dice ahí que la pandemia, como acontecimiento, logró juntar lo que la modernidad tardó 3 siglos en separar, que es familia, trabajo y educación. Me pareció una observación extraordinaria, porque ahí se condensa la historia de la educación y se condensan los desafíos de todo tipo que vivimos los sujetos, que somos todos, atravesados por esos dispositivos, ¿no? Que es hacer del espacio, digamos, el espacio doméstico y el espacio escolar se vuelve un híbrido, ¿no? Y la otra cosa que me parece que es sí que es como un reflejo, es la rápida respuesta docente a, digamos, que es un proceso en construcción y que habrá tenido sus marchas y contramarchas, pero la gran respuesta docente a intentar de algún modo suturar las heridas que esto habría, ¿no? No solo en el acercamiento virtual, sino el otro gran problema que es qué pasa con los que ni siquiera nos estamos representando cuando hablamos de educación en tiempos de pandemia. O, y que este ir de los maestros, los cuadernillos que se han producido. Ha habido acontecimientos interesantísimos. Yo conozco uno que sucedió en la provincia de Buenos Aires de narración de cuentos, donde produjo cuestiones inesperadas, como pedir en un geriátrico que querían escuchar los cuentos a la noche, se pasaban todas las noches, o niños que estaban, abuelas que vuelven a narrar a sus nietos que habían dejado de narrar, ¿no? O sea, lo que abre una sensibilidad pedagógica, ¿no? Que me parece que ahí
también hay muchas hebras que uno puede retomar de nuestra historia de la educación, ¿no? Ese, diría Arendt, ¿no? Ese alojar, ¿no? Lo que pasa es que lo que tenemos digo, y esto me parece que ahí es el trabajo colectivo, y por eso es importante lo colectivo para producir lo común, yo insisto con esto, porque es en red cómo nos podemos sostener entre todos y cómo podemos imaginar mejores escenarios. No con enunciados que nos tranquilizan, pero que nos guardan en nuestras casas por un rato, ¿no? O que uno, digamos, que no aparece habilitado como primero lo colectivo, ¿no? Como esta cosa más yoica digo, si ya todos tenemos tanto que luchar contra nuestra cuestión yoica, que no necesitamos de argumentos que nos vengan a confirmar eso, digo, ¿no? Me parece que más bien el modo de encontrarnos es salir hacia los otros, ¿no? Me parece que ahí está la clave. Y la historia de la educación ha dado muestra de esto a través de los maestros, los docentes, los padres y los propios estudiantes. Sí, en relación a, no sé si era, bueno, las emociones, afectos y la virtualidad, creo que estaba planteado. A mí me cuesta bastante hablar de la pandemia. Creo que todo lo que diga de la pandemia luego me voy a arrepentir. Como que balbuceo cosas y estoy afectada por la pandemia como todos y todas. Y no sé, bueno, eso, lo que dijo Adriana es brillante, pero no sé si se han dicho cosas tan lúcidas o estamos tratando de arrimar el bochín a ver si entendemos lo que está pasando. Yo diría que no es una vía interesante emocionalizar la pandemia, pensar que es una cuestión que serán las emociones las que nos harán, las emociones a secas, las emociones sueltas, las que nos harán entender. Creo que Marcelo hablaba de ejemplos que dan cuenta que ahí la sensibilidad es algo que sucede porque hay una mediación cultural. Es un cuento que se cuenta y por eso hay sensibilidad, y no es que uno va hacia la emoción. Me parece que un desafío en este presente es correr un poco el eje de nuestra preocupación, porque las emociones suceden y los afectos suceden más allá de nuestra voluntad. O sea, no sé si hay que ir a buscarlos o si están. Pensar que la pantalla enfría o que los medios digitales enfrían las emociones, creo que ya hace rato que no, que eso no se sostiene. Existía Tinder antes de la pandemia, y la vida y todo tipo de encuentro gracias a las redes. Y si nos afecta tanto un like, bueno, ¿cómo pensar que la virtualidad es aquello que enfría? No sé. Creo que es mucho más complejo lo que nos pasa con las redes, lo que nos pasaba antes con la virtualidad y las redes, lo que nos pasa ahora en la pandemia. Al mismo tiempo, faltan los cuerpos. Estamos ahí como... a veces sucede el acontecimiento de la sensibilidad en un Zoom, y a veces, muchas veces no sucede. Así que no sé qué decir respecto de eso en términos de regularidad. Cuando estás dando clases y tenés estudiantes que no tienen cámara, no tienen micrófono, no pueden, no están, no prenden y no los ves, no está bueno. Y a la vez entendés que no puede suceder, que todos estemos con la camarita, como si hubiéramos elegido además estar en casa trabajando y estudiando. Entonces hay veces que no sucede y que te sentís... Yo siento que le hablo a mis vecinos mucho, que están cursando las materias que yo dicto mis vecinos, que grito mucho, y muchas veces no veo a nadie del otro lado y me pregunto qué onda, y a la vez entiendo que no se puede, que hay a veces alguna asomo en un chat, y a veces no, y me pregunto por la reciprocidad en las pantallas,
hay veces que sí, hay estudiantes que se dan cuenta que necesitan la reciprocidad y tratan de prender una cámara. No sé muy bien, yo todavía no puedo sacar conclusiones de esta experiencia forzosa, además, con mucha desigualdad, con muchos problemas, que hablar de las condiciones de la enseñanza, del aprendizaje en la virtualidad de manera general me parece que no estoy en condiciones. Así que no sé mucho qué decir de las sensibilidades y la virtualidad en contexto de pandemia. Aquí hay otras preguntas, hay un montón, me empiezo por las últimas. Y comentarios, vamos con todos. Richard Jiménez dice, estoy absolutamente en desacuerdo con la somatización de nuestras emociones. Más allá del uso que se le ha dado en educación al discurso psi, ¿qué lugar para la psicología en estos tiempos en lo escolar? Muchas de estas cosas las podemos retomar nosotros en los encuentros, le digo a los estudiantes que están participando. Byung-Chul Han habla de las emociones en su libro Psicopolítica y con ello lleva una perspectiva sobre la meritocracia y la imposición sobre la productividad y el consumo. Y finalmente, quizás un reproche, pero me parece que fue claro, por ahí lo retomamos dice, ¿por qué estaría mal calmarse con la respiración? Detectar lo que se siente y actuar con una respuesta. ¿Estaría bien actuar con ira descontrolada? No con descontrolada, pero a veces actuar con ira está bien. No sé, está mal la ira en sí misma. Yo creo que hay algo de una clasificación de las emociones en positivas y negativas que viene de la mano de la educación emocional, que a priori el enojo está mal, y yo no sé cómo hubiera habido ni una menos sin enojo. No sé cómo, o sea, a priori las emociones como el enojo, la ira, la vergüenza estarían mal y hay que encauzarlas. Y a veces el enojo está bien. No sé, no digo que no sé qué significa descontrolado, yo no estoy incitando la violencia, pero yo creo que hay enojos colectivos que son saludables. Bien. Ana. Ani. Es como atender muchos frentes a la vez y, por un lado, escuchar, ver las preguntas, que además de ser preguntas, las podemos pensar en clave de reacción a lo que aquí está sucediendo y de lo que aquí se está hablando, ¿no? Y me parece, yo voy tratando de tomar nota, por un lado, esto que traía Andrea de cuáles son los vínculos entre psicología y educación. Hay muchas preguntas que van por ese camino. Yo propongo liberarlos, a Ana y a Marcelo, de tener que abordar esto, salvo que se mueran de ganas por hacerlo, porque me parece que de eso se trata nuestros próximos encuentros, ¿no? Pero también aparecen preguntas vinculadas a la afectación de los cuerpos, a los cuerpos y las palabras, y me parece que por ahí sí sería más interesante que nos dedicáramos unos minutos a pensar estos temas, y a mí me parece muy interesante, y más que interesante, importante, esto que trae Ana, de por qué es malo o es bueno enojarse, tener vergüenza, es malo o es bueno el pudor en relación a prender o apagar la cámara, es malo o es bueno elegir mostrar lo que tengo o lo que no tengo, o no mostrar, dejar un signo de interrogación o habilitar el todo vale, porque digamos, una cosa nos va llevando a la otra. Entonces, bueno, el tema del cuerpo, de los cuerpos, de las palabras y las mediaciones, me parece que sí, se los dejamos a ustedes para
alguna reflexión, aparecen palabras sueltas, voy retomando, el tema del deseo, el deseo de saber, la cuestión de la validación de las emociones, hay emociones buenas, hay emociones malas, bueno, algo de esto ya traía Ana, pero me parece que vamos por los cuerpos y las palabras, si ustedes están de acuerdo. Marce, ¿vos querés? Bueno, ayer hablábamos con Ana pensando un poco este encuentro y yo le decía algo que quiero socializar acá, que es un poco también la pregunta, con otras tantas preguntas, es cuántas de las cosas que están sucediendo, cómo se anotarán subjetivamente y en nuestra cultura. Y digo, porque todos hemos restringido nuestros contactos físicos, algunos más, otros menos, y hay gente que a lo sumo hace 9 meses solo solo roza sus dedos con los de la cajera del coto. Ese es el contacto físico humano. Digo, eso de algún modo se va a notar en nuestra cultura, y no lo sabemos. En ese sentido, digo, me gusta también dejarlo no como una respuesta, ¿no? Sino como parte de las preguntas que nos hacemos y de cómo seguiremos, ¿no? Digo, porque no sabemos cómo seguiremos, y cuánto de lo que se produjo, digo, cómo hemos ido en este tiempo donde parece que no pasó nada, ¿no? Digo, en el sentido de nada, nada en el sentido que hay algo que uno siente que está como estancado y a la vez hay miles de muertos y miles de infectados. La sensación de que el tiempo no transcurre y de repente uno se encuentra con que el árbol que estaba pelado está lleno de hojas y le da sombra al balcón. O sea, que la vida pasó. ¿Qué pasa con esas vidas que están ya más cerca de su fin por una cuestión biológica y que bueno, y que es un tiempo que, ¿cómo? ¿No? O sea, digo, desde los niños hasta los viejos. Entonces me parece me parece que ahí el tema de los cuerpos, como que están como desacoplados ¿no? Hay algo como si uno dijera, esa cultura o esas líneas, ¿no?, culturales que han llevado a pensar el cuerpo como un lugar de contaminación, ¿no? Digo, todas muchas, ¿no? Cómo un acontecimiento como este viene desde otro lugar a ubicarnos en un problema que es cómo reconstruimos con los otros la confianza corporal, ¿no? O sea, con los amigos, ¿no? Que ahora se habilitan los espacios, ¿no? Sí, y en ese sentido con los amigos. Y en ese sentido me muero por interrumpirte, y cuando vos decís cómo se habilita el tema de los cuerpos y del contacto corporal, iba a decir cultural, otro lapsus, ¿qué pasa con el tema de las burbujas? Claro. Estaba escuchando y me imaginaba esto, ¿qué pasa con las burbujas? Y este desafío de cómo recomponer, pero no tanto. Sí. Y se vuelve, digo, me parece también ahí que, digo, para pensar en líneas de larga duración en la historia de la educación, ¿no? Nuestra operación de expansión alfabetizadora extraordinaria, que fue el normalismo, con todas las críticas que le podemos hacer, pero fue extraordinaria. O sea, se armó
con uno de sus ejes en el discurso médico, ¿no? O sea, cómo vuelve, hay algo que vuelve, ¿no? Es casi como si fuera una especie de, yo a veces, también cuando fue digo, es otra experiencia la del SIDA, pero también están los cuerpos ahí, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo hay una fuerza? O sea, ¿cómo pensar, ¿no? No tengo herramientas, pero digo, ¿cómo pensar ese vínculo entre una lucha por la liberación de los cuerpos y de los placeres y una fuerza extraordinaria para frenarlos? Que cuando se va disipando hay algo que viene de una afuera y vuelve a poner casi en punto cero ese trabajo colectivo y cultural sobre la libertad de los cuerpos y el uso de los placeres, ¿no? O sea, me pregunto eso, casi como, digo, no hay una respuesta, pero es algo que me pasó cuando fue lo del SIDA y también ahora, ¿no? O sea, que uno dice, tanto trabajo para estar más juntos, y estar bien juntos, y hay algo de la afuera como si viniera, ¿no? Coletazos del pasado o conservadores que vienen a decir, ¿viste? ¿No? Entonces, o sea, hay algo de esa que me genera mucha, sí, como desesperación, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque sí, bueno, esta cosa medio de ritornelo, ¿no? Que tenemos, y el discurso médico escolar también, ¿no? Que ahí me abrí un poco, pero que, digo, cómo se retoman muchas metáforas, ¿no? Si uno quiere correrse y a la vez lo médico nos cruza ahora, ¿no? O sea, son como dilemas que tenemos. Sí, porque además, Marcelo, para vos que haces historia de la educación, tendremos que pensar las marcas de las burbujas, pero no hace tanto tiempo tomábamos distancia, y solo con las puntas de los dedos en el hombro del que estaba adelante. Yo fui a la escuela mucho antes que vos, mucho antes que en el 70, pero digo, esta tensión entre nos acercamos, nos distanciamos, que hoy nos impacta tan fuertemente, tampoco es nueva, por supuesto que no con esta implicancia y con esta casi podríamos pensar brutalidad, pero tomábamos distancia. Y esto es una metáfora y es la letra directa, tomábamos distancia. Y me parece que va a dar para pensar todo esto. Pero bueno, tendremos que dejar pasar un rato para poder tomar nota de la realidad y evaluar los impactos. Ana, ¿con qué nos querés Sí, no, despedir? me gustó mucho lo que dijiste, Marcel. Pensaba también que quizás más que hablar de los afectos es hablar de los cuerpos, sin excluirlo, ¿no? Pero pensaba que cómo tomamos nota de la docencia como un trabajo mucho más corporal de lo que teníamos registrado, me parece. Creo que lo tenemos como trabajo más intelectual, que tiene que ver con la palabra, con cosas con las ideas, pero el agotamiento que tenemos al trabajar desde casa, entre otras cosas, creo que tiene que ver con que nos falta lo que hacemos con el cuerpo y no nos dábamos cuenta todo lo que hacíamos con el cuerpo. La economía gestual, y también nuestro entrenamiento de hacer cosas con el cuerpo, de mirar los cuerpos de los otros, de entender, no sé, de movernos. Hay algo ahí que creo que estamos tomando nota de algo que tal vez no estaba tan presente en nuestra manera de pensar la docencia, que era lo que se involucra el cuerpo y en muchos aspectos. Me parece que ahí hay algo también para pensar. Y en ese sentido también, retomando esta idea de lo histórico, la cuestión de los cuerpos que hoy nos preocupa es una preocupación de siempre. Por algo Sanidad Escolar ponía como condición que ningún maestro podía medir menos de 1,50 m. Digamos, hay datos interesantes para pensar los cuerpos, pero también una parte de nuestro cuerpo que se ha visto muy comprometida, que son las cuerdas vocales. Vos recién decías, le das clase a todos los vecinos. Yo digo que me doy cuenta que tuve que aprender a usar esa parte de mi cuerpo de un modo distinto, a impostar de otro modo, pero
Pero esto de los cuerpos también, digo, ¿por qué la maestra, ese famoso reglamento que anda dando vuelta y que nunca supimos si es de verdad o de mentirita, de cuántas enaguas debía usar una maestra para no mostrar su cuerpo, por qué era condición no comerse las uñas? Digo, esto sí es del reglamento de sanidad escolar. Digo, los cuerpos han sido motivo de preocupación, no solamente hoy que no los ponemos en juego, sino también cómo ponerlos en juego. Y leía el otro día un artículo que no me gustó nada en relación a cómo han cambiado los cuerpos, sobre todo los cuerpos infantiles, en términos del incremento de la obesidad. Digo de infantiles para no hablar de los nuestros, en estos tiempos, y cómo esto también va a tener algo en ese escenario en el al que queremos volver, algo que va a marcar diferencia. Yo creo que nos vamos a tener que despedir, porque además sería un abuso de nuestra parte seguir exprimiéndolos a ustedes. No sé, Andrés, si vos querés comentar algo antes de cerrar y antes de despedirnos formalmente. Me parece que nos queda un montón para retomar en la próxima reunión que tengamos nosotros con los estudiantes. Hay muchísimas propuestas, reflexiones, que va a ser interesante desde el sentido de tomar distancia, que también tenía un sentido higienicista, esto alguien que está comentando ahí, y bueno, la posición de los cuerpos y bueno, cómo juega en la educación, digamos, claro que sí. Así que sí, agradecerles, naturalmente. La verdad que hay mucho reconocimiento en los participantes, para ustedes, que se los podemos hacer llegar. Y bueno, mil gracias, muchas gracias. Se suman al equipo de amigos que también colaboraron con este espacio y nos ayudaron a pensar. No, gracias a ustedes. O sea que en el próximo video aparecerán Ana y Marcelo. O por lo menos a este lo sumamos. Ana, Marcelo, muchísimas gracias. Equipo de cátedra, equipo Guasit, muchísimas gracias. Estudiantes, ex estudiantes y otros socios de este club que se suman a los, como dijo el cuatrimestre pasado un estudiante, a los viernes de didáctica, que parece ya más un club que otra cosa. Gracias a todos, y no está excluida la posibilidad de que tengamos que volver a convocarlos para seguir pensando juntos. No sé si esto para ustedes es una buena o una mala noticia, pero para mí sería buenísima, y por lo que estoy viendo por acá, sería buenísimo para todos. No necesariamente un foro, podemos inventar otras cosas y seguir discutiendo. De hecho, bueno, vamos a poner a disposición de los estudiantes las producciones que ustedes tienen, algunas ya están circulando entre ellos, otras las incorporaremos a partir de ahora, y bueno, les queda a ustedes despedirse. Marcelo, Ana, Marcelo, en el orden en el que quieran hacerlo, y bueno, y ser prolijos con el horario y no explotarlos más de la cuenta. Así que, a ver, no, eso es un tema técnico. Vamos, Ana, Marcelo, Marcelo, Ana. De mi parte, muchas gracias por la invitación, por este rato de conversación. Estuvo muy buena, así que agradezco mucho eso, el intercambio, la invitación, y que siga rodando las ideas. Bueno, yo también, la verdad que les agradezco mucho. Fue muy interesante la charla. Con Ana trabajamos juntos a veces y tenemos un diálogo, pero nunca habíamos tenido un diálogo así, digamos, ante las cámaras, y ustedes saben alojar, así que les agradezco mucho, y bueno, cuando quieran nos volvemos a juntar, con mucho gusto. Bueno, gente, damos por cerrada esta experiencia. Por cerrada quiere decir apagamos las cámaras,
las experiencias no se cierran por decreto, siguen su tiempo de procesamiento, de seguir pensando y de seguir conmoviéndose. Bueno, digo, quedó claro que no somos ni solo cuerpo, ni solo idea, ni solo afecto, así que vamos por todo y bueno, se terminó el Foro 20 y se va terminando el 2020. Gracias a todos. Hasta pronto.